tardes. Bienvenidos a la 18ª Feria Internacional del Libro en Venezuela. Mi nombre es Elis Labrador. Para la siguiente actividad tenemos como ponente a la profesora Mirla Alcibiades, quien es mi amiga también, escritora, investigadora, historiadora, sobre todo una excelente lectora y conocedora del siglo XIX venezolano. Para esta oportunidad la hemos invitado a la editorial para hablar sobre una novela precisamente escrita en el siglo XIX, en 1885-86, 1898, perdón, 1898. Nosotros en la editorial hicimos la segunda edición y titulamos a esta charla Mimí 127 años después de la primera edición. ¿Por qué la editorial hizo esta segunda edición? Bueno, considerando un poco la figura y el homenaje en que está dedicada a la feria, que es a la mujer, un poco porque esta novela es prácticamente desconocida al público en general, no a los investigadores de posgrado o de doctorado. Ahí fue donde yo la pude conocer precisamente, y sobre todo porque rescata un tema que a mí me parece apasionante, aunque desconozco la charla o la orientación de la profesora, pero sí hay unos tópicos ahí que me gustaría dejar en pie por si acaso, ¿no? Yo voy a brevemente tres. Uno, la insistencia del escritor, que era un gran orador, porque era diputado en ese momento cuando escribió la novela, con 27 o 30 años, de aquello que tanto se buscaba de una estética de lo nacional dentro de la literatura. Creo que por eso tiene el subtítulo de novela nacional. En segundo lugar, y quizás el tema más apasionante, es la figura de Mimí, en este caso, frente a la imposibilidad de poder divorciarse. Y el tercer caso, yo lo voy a dejar acá abierto por si acaso da chance y la profesora orienta un poco, hay pasajes que se me parecen un poco a Doña Bárbara, ¿no? La descripción del llano, el contrapunteo, la jerga. Entonces, vamos a disfrutar, como yo siempre lo hago, de la profesora Mirla Alcibiades. Gracias, Mirla. Bueno, gracias al presentador, que aparte de ser gran amigo, es uno de los editores jóvenes que está creando alrededor de él una enorme expectativa por el criterio que ha tenido en El perro y la rana, en la selección de los títulos, que han sido muy atinados. A mí, yo confieso que no me gusta el nombre del perro y la rana porque lo noto muy informal, pero el catálogo de ese sello, en mi opinión, es inobjetable. Y me gustó mucho, o agradecí mucho cuando él me invitó el día de hoy a conversar con ustedes, porque yo soy una devota de Venezuela. Yo le digo a los alumnos y a todo el mundo, yo no voy a hablar nunca mal de Venezuela. A mí no me gusta Cabrujas, y no me gusta Cabrujas porque él hizo del hablar mal de nosotros su profesión de fe. Entonces, yo no voy a hablar mal de Venezuela en ningún aspecto. Yo me esfuerzo en mostrarnos en lo que de grande, en lo que de hermoso y en lo que de positivo hay en todos nosotros. Por eso me apasiona tanto la literatura y la cultura en Venezuela, porque yo trato de ver justamente en lo que nos antecedió, lo que nos ha hecho grande, lo que nos ha hecho hermosos y lo que nos ha hecho bellos. Y eso es lo que trato. Bueno, y el día de hoy yo voy a hablar de esta novela, pero yo no puedo hablar de ella en seco sin tomar en cuenta los antecedentes, ¿ya? Yo a mis colegas les pregunto y los repruebo, al 90% los repruebo cuando les digo, ¿cuál fue la primera novela escrita en Venezuela? El 99% no lo sabe, ¿ya? ¿Cuál fue el primer cuento escrito en Venezuela? El 100% no lo sabe. Bueno, entonces, como ya hice esta pregunta para no dejarla en el aire, la primera novela escrita en Venezuela fue de 1842
y fue Los Mártires de Fermín Toro. La segunda novela nos importa el día de hoy. Se llamó Amelia, de autor anónimo. Hasta la fecha no hemos podido descubrir quién la escribió. Apareció en una revista que se llamó El Repertorio aquí en Caracas en 2 entregas. En la revista de un formato un poco más del 16avo convencional, son 46 cuartillas. De manera que si se imprime actualmente va a dar una novela de unas 50 cuartillas. Es una novela importantísima, no solo por el hecho de ser la segunda novela escrita en Venezuela, sino por lo que la novela plantea. ¿Y qué plantea la novela? Cuando lo digo, a la gente le sorprende un poco. Pero lo que la novela plantea, lo que nos va a conducir, digamos, con el transcurso del tiempo, a Mimí, lo que esa segunda novela escrita en Venezuela en 1845, que se llamó Amelia y que apareció en el repertorio, es el problema derivado de los matrimonios que se hacían por acuerdo entre los padres, los llamados acuerdos matrimoniales. Llegaba el niño y nacía, o llegaba la niña y nacía, y desde que nacía ya se sabía con quién se iba a casar, lo que significaba que la infelicidad estaba asegurada en un 90, cuando más 95% de los casos. Hubo mucha gente muy infeliz porque no soportó a la pareja a la que le tocó en suerte, igualito a como ocurría con los reyes en las cortes allá en Europa, bueno, que desde que nacían ya estaban condenados a casarse con. Bueno, los acuerdos matrimoniales se hacían obviamente para mantener el patrimonio de la familia, ¿verdad? O mantenerlo o incrementarlo. Eso significa que los otros sectores, los empobrecidos, no hacían este tipo de pacto. Allí había más espacio para que la gente se casara por amor, ¿ya? O cuando menos por complacencia. Los sectores acomodados no tenían derecho a amar, no tenían derecho a amar. Cuando yo escribí el libro Mujeres e Independencia, yo digo allí que uno de los logros de la guerra de independencia es que se hicieron parejas por amor, se consagraron emparejamientos entre hombre y mujer, por amor. Hubo muchos, entre muchos otros, Bolívar y Pepita Machado, Páez y Barbarita Nieves, se juntaron porque se amaban. Con el paso del tiempo, con la República, eso se echó atrás. Y como el país quedó en ruinas, se le hizo necesario a las clases acomodadas, más por prestigio que por riqueza, en hacer nuevamente los acuerdos de matrimonio. El dueño de la Total, que tenía un hijo, lo casaba con la hija del dueño de la Total, y así empezaban ya a hacer lo que Marx llamó la acumulación originaria de capital. Eso es una cosa obvia, ¿verdad? Bueno, pero en los años 40 del siglo XIX, en Europa y en Francia, se empezó a hablar de los matrimonios, del matrimonio civil. Se comenzó a hablar del matrimonio civil. Y como aquí llegaban las noticias con apenas un mes de retraso, porque llegaban en barco, aquí se enteraron muy pronto de que en Europa estaban hablando ya de la posibilidad del matrimonio civil. El matrimonio civil permitiría con el paso del tiempo la ley del divorcio. El matrimonio eclesiástico era indisoluble de por vida, a menos de una cosa muy terrible que no pasaba muchas veces. Ese era un vínculo indisoluble, en consecuencia insoportable. Bueno, lo que plantea esta novela, escrita en el 45, es eso. La muchacha que está obligada a casarse, además con un primo, cuando está enamorada de otro, no quiere al que le han puesto, y como ocurría siempre, la novela en esos casos siempre terminaba con la muerte de ella, siempre. Bueno, porque la mujer no tenía más posibilidad, o te casas o te mueres. Bueno, y eso era lo que pasaba. Pasó en Amelia
y pasó en Blanca de Torres Tela de don Julio Calcaño en 1865, que aunque la acción la sitúan allá en Italia, es el mismo recurso temático. Blanca, muy linda, hija de un príncipe, no sé qué cosa, riquísima, está condenada a casarse con el conde, que era un conde malísimo, asesino y toda la cosa, la obligan a casarse y muere al final de la novela. A esas mujeres no se les ofrecía en la ficción salida porque en la vida real no tenían salida. Te casas o te mueres, punto, y ese fue el esquema que funcionó muchas veces. Lo que pasa es que ese esquema se empieza a reajustar. ¿A reajustar en qué sentido? Bueno, existieron algunas novelas. Por ejemplo, hubo una en 1900, escrita por doña Virginia Gil de Hermoso, a quien le dio el título de Incurables, donde la muchacha, a quien le piden que renuncie a quien ame para que este hombre llegue y se case con la que le conviene, muere. O sea que el recurso de que ella muera existe hasta, digamos más o menos hasta los años 10 del siglo XX, ¿ya? Pero en la ficción narrativa, digamos que hay un pequeño reajuste. ¿En qué sentido? En el sentido que queda marcada en una novela de 1884 que se llamó Débora. Débora fue escrita por un autor muy prolífico, por cierto, que fue don Tomás Michelena. Y en Débora ocurre lo mismo. A Débora la casan por acuerdo matrimonial. Detesta al marido, pero le monta cuernos al marido. Y cuando tú estás leyéndote el texto y dices ya la van a matar, no la mata el autor. No la mata el autor, o sea, ya está rompiendo el esquema de que a la mujer no le queda más alternativa. Le plantean la posibilidad, le montas cacho al marido y te vas del país, que es lo que el texto plantea. ¿Ya? Llegas tú y te vas del país, bueno, ok, estarás el resto de tu existencia bajo el disimulo de que no estás casada, pero al menos estás con vida, ¿ya? Bueno, existe una cantidad más de piezas que no puedo leer porque dejé los anteojos, entonces, aunque están escritas aquí, porque no me las sé así el título, digamos así, muy al caleta, porque hay alguna en teatro igualmente, que está el drama de la esposa a la fuerza, pero la Débora lo que plantea es lo que ya se estaba discutiendo en el campo jurídico. En el campo jurídico estaba ya discutiéndose la importancia del divorcio. Se asomaba ya el valor del divorcio o la necesidad del divorcio. Bueno, porque ya Guzmán Blanco había impuesto el matrimonio civil, ya había la posibilidad de que el reparto de bienes estuviera más o menos con un cierto, con alguna justicia, y en consecuencia ese vínculo indisoluble ya no tenía justificación social, ni familiar, ni individual. En consecuencia, la Débora entonces la dejan con vida. La dejan con vida. Entonces aquí existen otras muchas, unas 10 más novelas donde está el tema del matrimonio a la fuerza, pero bueno, no puedo ahorita hacer ese recuento porque necesitamos estar ya en Mimí, a final de siglo. Mimí a mí me parece una novela maravillosa, maravillosa. Yo la voy a leer aquí, espero poder hacerlo. Digamos, así amplié la letra y a lo mejor estoy en capacidad de hacerlo. A ver, donde yo les voy a contar el resumen de Mimí que hace don Gonzalo Picón, para que más o menos entiendan por dónde va el asunto. Don Gonzalo Picón Febre resume la novela esta de 1898 así. Esa muchacha de los llanos se enamora del estudiante Pérez en los primeros años juveniles. El padre de lo envía a la ciudad a hacer estudios, los que concluye.
está ausente durante 6 años y a Mimi la obligan a casarse con don José Avellaneda, que tiene 60 años, cuando ella alcanza más o menos unos 18, 19 años. Entonces se casan y él ha sido un hombre libertino. Entonces, mientras ella está en la ardorosa flor de la juventud, ya es un hombre anciano. Ya a final del 19, 60 años, ya se era longevo, ¿oyeron? Ya se era longevo porque el promedio de vida hasta los 70 era más o menos los 45, 47 años. Entonces, estar ya un hombre de 60 años ya era un anciano. En cambio, mi hermano actualmente de 62 años es un pollito porque hace pesa y se cuida y es hermoso, ¿no? O sea que afortunadamente los tiempos han cambiado, ¿no? Ok, ella llega, bueno, muy joven, está casada con este anciano y entonces el drama de ella es que ella desea tener un hijo. Es una cosa que le enfebrece, quiere un hijo, lo ansía con locura. Y entonces, cuando el viejo romance de su juventud, que es el que está contando además la historia, regresa, llega ella e incita el adulterio. Ella incita el adulterio. Se queda embarazada, da a luz, le cuenta al marido que él no es el papá, le cuenta al marido. Y cuando uno espera, bueno, porque ya leyó a Débora y leyó a otra, y dice uno, la van a matar, la dejan con vida. Y no solamente la dejan con vida, sino que dejan la obra abierta por cuando asoman que el esposo la perdona. Y el esposo la perdona porque ella, que está muy furiosa, le toca el pecho al niño y el esposo llega y le dice, no le des el pecho al niño porque estás muy brava, estás muy enojada y le puede hacer daño a él. Con lo que dejan, digamos, en la expectativa de que el tipo la acepta a ella y acepta al muchachito como su hijo. ¿Ya? Eso evidentemente es una ruptura brutal, yo diría que una ruptura cuasi epistemológica de cómo había sido concebida hasta el momento la relación entre esposo y esposa, regido bajo aquel cartapacio de la fidelidad absoluta, siempre fidelidad de parte de ella, no de parte de él, porque ninguna novela planteó como problema la infidelidad masculina. Cuando la planteaban era para hablar de la infidelidad de la esposa, no del esposo. Bueno, porque la del esposo era legitimada y era en consecuencia plenamente aceptada y hasta estimulada además. Hasta el presente sigue siendo así, ¿ya? Ok. Entonces, ¿qué me gustó a mí de esta novela? ¿Qué me impactó a mí de esta novela? Varios aspectos. El primero, el erotismo. El erotismo, sobre todo en las primeras páginas, el juego erótico es muy, muy bien resuelto. Cuando digo que es juego erótico es en la plena acepción de la mujer que insinúa el cuerpo, le insinúa a él hasta los pezones, que eso era impensable, no llegar y hablar en esa época de un seno que insinúan en la ropa, la marca del pezón, eso era tabú absolutamente. Allí este asunto está planteado muy bien resuelto, con mucha elegancia discursiva. El coqueteo entre ella y él es de una resolución de alta factura. Allí no veo yo recurso al cliché, recurso al discursito hecho. No. Eso es estética pura y ahí estamos ante la evidencia de que este hombre fue un gran escritor. Entonces, allí ya la novela, en la arrancada, cuando está este juego a los 15 años, a los 16 años, que es plenamente erótica, allí la novela te agarra y ya no te suelta.
ya no te suelta, porque ya, no, porque ya el lector dice, déjame ver en qué va a terminar esto, en qué va a terminar eso. Allí ya, yo confieso, allí me atrapó el texto. La segunda, digamos, lanza con que pácata lo agarra uno, es el que se refiere a la relación entre la maternidad y el trabajo en la mujer. ¿En qué sentido? Que ella tenía el recurso de irse, ¿no? Ella tenía el recurso porque como a ella lo que le apetece, lo que la ciega, lo que la enceguece, lo que la obnubila, lo que la compulsa es, quiero ser madre. Cuando lo tiene el hijo, yo en tanto lectora espero, ella va a largarse, ¿no? Pero si ella se larga, ella tiene la necesidad de buscar trabajo. Lo puede haber hecho o lo pudo haber hecho porque a ella la dibuja el narrador como lo que Gonzalo Picón Febres conceptó en términos de una mujer que sabe latín, como una de estas marisabidillas insoportables que al comienzo de la novela, hasta que se arroga el derecho de darle al tipo consejo de estética. No copies la estética extranjera, fíjate en tu mundo, en tu suerte de cercanía física, emocional y cultural, inspírate en lo que te rodea. Con lo que ella está haciendo, el planteamiento que ella está rodando entre los intelectuales, no al discurso que copia lo que hacen los franceses, vuelca la mirada acá, al terruño propio. Bueno, siendo ella esta mujer cultivada, lectora, leída, tiene la opción de irse, mas no se va. Se queda entonces con el rol de esposa, con la saciedad de que ya fue mamá, con lo que la novela, en tanto lectora actual, me molesta un poco porque no le dan a ella la soltura racional y en consecuencia le mutilan a ella el derecho que está en ella de su desarrollo intelectual pleno. Entonces, sencillamente la constriñen a que continúe esposa y punto, aunque seas emocionalmente, eróticamente, supremamente infeliz. Esa parte, cuando uno está en estas actitudes de reivindicación de género, esas cosas, a mí en lo personal no me satisface mucho el texto. En cambio, lo que sí me satisface plenamente de la novela es el acercamiento de la voz enunciativa del que narra con las culturas que suelen llamarse popular, en concreto con la cultura del llano. Y este chico que se fue a Caracas, que está en Caracas 6 años, que es médico, que es cultivado, que lee y que escribe, va al llano, va a las fiestas del llano y no se siente mal, al contrario, disfruta de la fiesta, disfruta de las comidas, disfruta del baile, hasta del lenguaje disfruta. Al punto es el disfrute que hasta llega al límite que roza con lo escatológico, cuando no se restringe, cuando tiene que contar la ventosidad que lanzan en el baile, que es un gas pestilente, y todo lo que ese acto muy humano genera entre los que están asistiendo. Ese es un pasaje delicioso, delicioso, inusual en la literatura venezolana y hasta en la latinoamericana, e insólito porque el gusto estético era lo bueno, bello de ver. Entonces, lo bello era lo que el escritor, digamos, deseaba, lo bello era a lo que el escritor estaba compulsado a hacerle honor. Y llega este hombre y pinta esa escena de aquella ventosidad espantosa en el sonido y en el hedor, y de eso hace un momento en la novela que en lo particular me pareció cinematográfico. Me pareció un momento cinematográfico.
Es una maravilla de escena, muy novedosa, muy vanguardista y muy actual. Muy actual cuando ya el cine, cuando la literatura ya ha mostrado ya la condición humana desde lo más sublime hasta lo más soez y hasta lo más escatológico, ¿no? Bueno, no, en ese aspecto esta es una novela soberbia, soberbia en ese acercamiento, insisto, a la cultura del llano, con mirada de respeto, no con ese dejo un poco de superioridad que está en Santos Luzardo. Aquí está en una suerte de sitial inter pares. Yo me reconozco aquí porque aquí están aceptándome. Entonces creo que, bueno, que en tanto era una de tus observaciones, yo lo noto aquí más democrático que el mismo Rómulo Gallegos, a pesar de que el texto fue escrito mucho tiempo antes. Digamos que los que se han autorreferenciado como especialistas en la relación entre la cultura muy de élite contrapuesta con la popular, y cuando han dicho de que no ha habido acercamiento entre la cultura de élite hacia lo que los otros sectores generan, eso no es verdad. Aquí es prueba de que no ha sido así, de que hay autores que están inscritos dentro del lenguaje de la élite que se acercan a los otros espacios con respeto y a ratos hasta con reconocimiento estético del valor de esas expresiones en esos espacios culturales, ¿ya? Ok, acá estoy haciendo la suma más sumaria, ¿no? ¿no? Del universo, que es mucho más complejo, ¿ya no? Ok, entonces, lo de la estética de lo nacional, que era tu punto, sí es cierto, porque aquí ya no solamente está entendiendo lo nacional como lo que generan los sectores letrados. Aquí ya estamos viendo que lo nacional está expresado cuando menos en dos líneas. La estética que generan los sectores letrados y la estética que generan los sectores no letrados, en paridad de respeto, en paridad de empatía, en paridad de reconocimiento mutuo, y creo que esto convierte la pieza en un texto mucho más complejo que la mayoría de las piezas que la antecedieron. Es muy novedosa en ese sentido. La novela fue leída como fue leída Débora en el año 84, que era, yo creo aquí estamos en el punto donde hay consenso. Tanto Débora como esta novela lo que están planteando es la necesidad del divorcio, la necesidad de deshacer esos enlaces de pareja con ambición de indisoluble. Si la convivencia es imposible, es insoportable y es hasta enfermiza, mejor es que deshagamos esa relación, y el que lo puede hacer en consecuencia es la ley del divorcio. Y tan estaba en el ambiente el valor de este reclamo, que en Venezuela, muy tempranamente, por cierto, en 1902 se aprobó la ley del divorcio, por fin, ¿ya? En 1902, una, por cierto, de las más tempranas del continente, cuando Colombia apenas fue en 1992 cuando permitió el divorcio. En 1992, cuando la última asamblea constituyente allá en Bogotá, 1992, aquí fue 90 años antes, 90 años antes. Eso muestra el peso y el valor de esa crítica que reclamaba, por favor, hagamos a las personas un poco más felices y permitámosle que se divorcie, que exista esa ruptura ya del vínculo eterno a través justamente de la ley del divorcio, que es lo que en el presente tanto agradecemos, por favor.
Este, la, este, así, lo del pasaje es que hay una cierta cercanía con Rómulo Gallegos, sí, pero insisto que aquí en Mimí hay aspectos que se sobreponen con creces alrededor del magisterio del maestro Gallegos. Lo del contrapunteo, sí es cierto, hay aspectos en la cultura de la élite que quedan hasta disminuidos cuando entran en diálogo con la maravilla ¿no? del mundo cultural del espacio llanero venezolano. Aquí el llano, a pesar de lo escatológico que le dije, el llano culturalmente queda muy bien representado, muy bien representado. En consecuencia, yo aplaudo esta segunda edición de esta novela, de la cual no voy a hablar más para que no les cercene yo el gusto de cuando la lean. No, porque cuando la lean yo sé que les va a gustar, sobre todo cuando tengan pendiente y presente, fue escrita en 1998. En consecuencia es una novela asombrosa. Llego hasta aquí, porque dije ya, digamos así, lo sustancial, y si hay alguno que esté en deseo de conversar, de objetarme, de enmendarme la plana, etcétera, bueno, aquí estamos sencillamente para eso, para conversar. ¿Okay? ¿Estamos totalmente de acuerdo? ¿Ah? Fue en 1837, La viuda de Corinto. La viuda de Corinto de don Fermín Toro, que fue un genio, y fue escrito en 1837. 1837. Vean además, no la coincidencia, fue el autor, fue el mismo hombre, fue el autor del primer cuento escrito en Venezuela y fue el autor de la primera novela escrita en Venezuela. Ese tipo era un genio, infelizmente no muy recordado. Cuando lo revelamos, ahí van a quedar igual como estoy yo con él, absolutamente extasiado de que ese genio haya sido venezolano, don Fermín Toro. Un genio. Buena. Ajá. Disculpe. Sí. Buenas tardes, profe. Ajá, la pregunta es la siguiente. De esa novela solamente se hizo una sola edición sí. Y más nunca hasta ahorita. Exacto. Ajá. Exacto. ¿Y qué otros libros escribió él? ¿O él es autor de una sola novela y más nada? Él tiene una novela maravillosa de 1906, a la que él llamó La Guerra. En esa novela yo entendí por qué los positivistas apoyaron a Gómez. Porque la novela esa, aparte de que allí recurre otra vez con más regodeo al expediente de la infidelidad de ella, pero con mucho humor y con mucha sorna, con más, digamos, más intelectualmente enfocado el punto, deliciosa, Elis. Está sin doctrina muy histórico-sociológica, sino más, bueno, así más desde el punto de vista empírico. ¿Por qué se iban a la guerra? ¿Por qué se iban? Y dice uno, caramba, por eso vivían alzándose en guerra, con razón lo hacían. Y ahí es cuando uno entiende por qué los grandes intelectuales le dan apoyo a Gómez, porque Gómez fue el garante de la paz interna. Y con la paz interna se incrementó la producción nacional, lo que antes era imposible, porque cuando medio había un respirito, otra revolución, otra vez el campo abandonado, la pobreza de la gente, los exilios y paro de contar. ¿Entiendes? Esa es una excelente novela, igual, y no se ha vuelto otra vez a nivel de crítica, en esa época,
hubo algunas manifestaciones críticas donde hablaban de la novela, la Sí, sí, recomendaban, sí, la, sí, sí, etcétera. sí, sí, sí. Consciente de que lo que la novela está planteada es lo que hay que hacer. Cuando el divorcio, cuando el matrimonio no funciona, apelemos al divorcio. Hace falta la ley del divorcio. Ahí hubo consenso pleno, lo que nos muestra uno el nivel intelectual de la élite acá en Venezuela, que era muy alto, muy elevado. En Colombia eso era impensable, impensable. En Colombia hablar de cállese. O sea, no podía. Aquí no, aquí eso se argumentaba, se exponía y se debatía, lo que es una maravilla, porque nosotros somos demasiado inteligentes, mi querido. Esa es la síntesis a la que yo llego, demasiado inteligentes. Sí, claro. Ah, no, pero eso es otra cosa. Bueno, así damos por concluida la actividad de hoy del perro y la rana. Me preguntan cuánto cuesta la novela, dónde la consigo. Está en Librerías del Sur. También en Librerías del Sur van a encontrar la primera novela que habla Mirla Alcibiades de Fermín Toro, llamada Los Mártires. Nosotros también la imprimimos en la editorial. Ah, Sí, sí, ahí está en la colección Bicentenaria. Ah, qué bueno, qué bueno. Donde está un libro también de la profesora, pero no lo pudimos imprimir. ¿Cuál? El de Mujeres de la Independencia. Ya. Okay. Bueno, Mirla, no queda más que agradecerte. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, muchas gracias al público asistente. Yo igual a ustedes, gracias por estar aquí.